Dicen que en Semana Santa el cielo guarda silencio. Según las creencias, en estos días los demonios salen y recorren la tierra, porque muchos bajan la guardia, porque hay silencio o reflexión, y justo en este vacío, lo oscuro encuentra su momento para tentar, para aparecer, para intentar llevarse a alguien. Por eso, muchos aseguran que durante estos días de Semana Santa es más fácil cruzarse con lo paranormal. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Esto que voy a contarles me pasó hace ya algunos años, en Semana Santa del 2016. Apenas tenía 3 meses de haberme convertido en mamá por primera vez. Mi hija era todavía una recién nacida, pequeña, frágil. Y ese año el Jueves Santo cayó en una noche muy oscura y silenciosa. Mi esposo en ese entonces trabajaba como policía, y como muchos sabemos, en Semana Santa se carga más el trabajo. Así que doblaba turnos y muchas veces no podía llegar a dormir a casa. Esa noche en especial, me tocó quedarme sola. Bueno, no del todo sola. Tenía conmigo a mi gatita, una criolla, ya adulta que me hacía compañía cada que mi esposo no estaba. Siempre dormía cerca de mí, rondando la cuna como si también cuidara a mi hija. Esa noche eran casi las 10. Cuando arropé a mi bebé, le di pecho, la cambié y la acosté justo a mi lado, en mi cama. Yo ya estaba agotada, así que no tardé mucho en quedarme dormida. Y ahí fue cuando todo empezó. No sé si fue un sueño o algo más. Lo que sí recuerdo es que comencé a sentirme muy mal mientras soñaba. Fue como si se me hubiera subido el muerto. Desperté o creí despertar, acostada en mi cama exactamente como había dormido. Podía ver todo a mi alrededor en mi cuarto, la cuna, la lámpara apagada, la cortina que se movía apenas por el viento afuera. No podía moverme, no podía hablar, no podía gritar. Y fue entonces cuando estaba aquí, observando todo, que vi a mi mamá. Mi mamá ya había fallecido hace algunos años, pero ahí estaba, asomándose desde la pared de mi cuarto. Pero había algo mal con ella. Era como si no fuera realmente mi mamá. Tenía los mismos ojos, la misma cara, el mismo peinado, pero algo no me cuadraba. Su sonrisa era más grande, grotesca. Sus ojos eran enormes, completamente negros. Y lo peor, me saludaba con la mano, como si todo estuviera bien, como si yo estuviera alegrada de verla. Intenté moverme, gritar, llorar, pero nada. Y fue entonces cuando mi mamá o esa cosa, eso que parecía mi mamá, atravesó la pared y entró por completo a mi habitación. Ella venía vestida con la misma ropa con la que la enterramos, con la misma ropa de su funeral, aquel vestido de flores con cuello blanco y su chal gris. Ella caminó directo hacia mi bebé, la tomó de los pies y empezó a jalarla. Mi hija dormía profundamente, pero yo sentía que algo horrible estaba a punto de pasar. Se la estaba llevando. Yo estaba en un ataque de pánico total, atada a mi cuerpo sin poder hacer nada. Y entonces fue cuando mi gata saltó a mi pecho. Se me plantó justo encima y mirándome, directo a los ojos. Ella me habló. Con una voz fuerte y clara me gritó: «Despierta, se está ahogando tu bebé y se la están llevando». Me enterró las uñas en el pecho y ese dolor fue lo que me hizo despertar de golpe. Abrí los ojos gritando con el corazón desbocado. Mi gata estaba exactamente igual como la vi en ese sueño, parada sobre mí, mirándome en la oscuridad. Volteé rápido a buscar a mi hija y ella ya no estaba a mi lado. Estaba más abajo, a la altura de mis piernas, justo como la había visto en ese sueño,
La cargué con desesperación porque parecía que no estaba respirando bien. Lo primero que hizo fue tirar mucha leche por la boca. Se estaba ahogando. La limpié, la ayudé a respirar y poco a poco se fue calmando, pero yo no volví a dormir esa noche. Me quedé sentada abrazando a mi hija, durmiéndola, con la luz encendida, viendo cómo mi gata se acurrucaba al pie de la cama, como si nada. Al día siguiente mi esposo me dijo que seguramente todo fue una coincidencia, que entre el cansancio, el estrés y las desveladas, yo había tenido una pesadilla. Pero no. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Esa cosa no era mi mamá y vino por mi hija esa noche. Y sé que también mi gata me habló, me protegió y salvó a mi hija. No sé si tenga que ver con la fecha, pero desde entonces nunca más dormí con la luz apagada en Semana Santa. Esto que les voy a contar me pasó hace apenas unos años, en el 2018. Yo trabajo como guardia de seguridad en una empresa de la Ciudad de México, y como me toca el turno de la mañana, tengo que salir muy temprano de mi casa, aquí por Topilejo. Los que conocen saben que Topilejo es frío, con calles solitarias y a veces con nieblas espesas en la madrugada. Y para colmo la parada del camión me queda bastante lejos. Tengo que caminar unos 20 o 25 minutos por una calle que pasa entre terrenos baldíos, árboles y algunas casas abandonadas. Era un Viernes Santo, y sí, todavía me acuerdo bien de la fecha porque esa semana casi no hubo trabajo, y pensé que me iban a dar el día libre, pero no. Me tocó cubrir guardia. Salí como a eso de las 4:20 de la mañana. Todo estaba en completo silencio, solo se escuchaban unos perros a lo lejos y el sonido de mis pasos en la calle. La madrugada estaba helada, más de lo normal. Había algo de niebla. Ya llevaba como 10 minutos caminando cuando empecé a escuchar algo raro. Era como el sonido de pasos, muchos pasos, pero no pasos normales. No sonaban como pisadas sobre tierra. Sonaban como si fueran arrastrándose. Me detuve. Pensé que quizá era una procesión como las que a veces hacen por ahí en Semana Santa. Pero era demasiado temprano y no había música, ni rezos, ni gente hablando. Solo el arrastre de los pies y telas. De aquella niebla que se veía a lo lejos, empecé a ver luces tenues como de veladoras. Y ahí cuando se acercaron los vi. Una fila enorme de personas caminando por la calle, la que está cruzando, todos vestidos de negro o gris, encapuchados como en penitencia. No se les veía el rostro, no hablaban, no levantaban la cabeza. Iban en total silencio, solo marchaban lentamente, uno detrás del otro como si llevaran siglos caminando. Me acerqué un poco más y ahí noté algo raro. Ya no hacían ruido al pisar. Ninguno. En ese momento pensé en regresarme y entrar por otra calle porque ya eran muchos y no me iban a dejar pasar. Estaban bloqueando toda la calle. Pero hubo un momento en el que aquellas personas pasaron por debajo de un poste de luz. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no estaban vestidas de negro. Esas personas no eran humanos, eran solo sombras. Ninguna de ellas tenía pies. Flotaban como si tuvieran el cuerpo de las rodillas para arriba nada más. Me bloqueé. En ese momento no sentí miedo, ni frío, ni nada. Solo adrenalina pura. Me volteé lentamente y empecé a caminar lo más natural que pude hasta llegar a un poste de luz. De reojo podía ver cómo aquellas figuras, aquellas sombras, invadían toda la calle. Y fue ahí que me di cuenta de algo aún más perturbador.
Aquellas figuras absorbían el sonido. No se escuchaba nada, ni un perro a lo lejos, ni un carro, ni algún ruido cotidiano, como si el mundo se hubiera quedado mudo. Llegué hasta mi casa pálido, sudando frío con la respiración entrecortada. Entré directo al baño a pensar en lo que acababa de vivir. Esa misma mañana marqué para reportarme enfermo, y no mentía, porque los 3 días siguientes estuve muy mal. Mucha temperatura, dolores extraños, estaba paranoico, no podía dormir. Los doctores me recetaban pastillas, pero no me hacían efecto. Nada me calmaba. Fue mi suegra quien, al verme así, me dijo: «Eso no es una enfermedad de hospital, te asustaron». Ella me llevó con una bruja de por acá de San Miguel Ajusco. La señora me hizo una limpia con ramas, hierbas, copal. Y cuando terminó, me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Tú viste algo que no debías». Le expliqué lo que había sucedido, y ella me dijo que fue una procesión de muertos, que ellos caminan en Viernes Santo buscando redención. Me dijo que no todos los vivos pueden verlos, pero que yo lo vi, por buena o mala suerte. Desde esa vez nunca más volví a salir de madrugada en Semana Santa. Mejor pido un taxi o algo por el estilo. Y crean que hay seres paranormales caminando por aquí. Mi bisabuela se llamaba Feliciana, y aunque murió ya hace muchos años atrás, hay una historia suya que siempre nos ha hecho tenerle algo de miedo a la Semana Santa. Una historia que ella misma repitió tantas veces que quedó grabada en la familia como una advertencia. Ella siempre decía: «El diablo anda suelto en estos días». Y yo lo vi con mis propios ojos. Y esta es la historia de mi bisabuela. Mi bisabuela vivía en un pueblo llamado Cuetzalan del Progreso. Tenía unos 50 años cuando ocurrió todo esto. Ella era de esas mujeres que se levantaban antes que el sol. Todos los días a las 3 de la mañana ya estaba moliendo el nixtamal para hacer tortillas que luego vendía afuera de su casa. Pero aquella madrugada fue distinta. Era Viernes Santo y se había olvidado de recoger leña el día anterior. Sin fuego no habría tortillas, así que no le quedó de otra más que salir en la oscuridad, con una lamparita de vela, rumbo a una barranca cercana donde siempre encontraba ramas secas. Mientras bajaba solo se escuchaban los pasos de ella y los grillos. Pero apenas empezó a juntar leña, algo cambió. Comenzó a sentir una presencia detrás de ella, y luego se escucharon pasos que rompían algunas ramas. Ella se giró con el corazón latiéndole fuerte y ahí lo vio. Un hombre vestido de negro, de piel morena, afroamericano. Estaba bien peinado, con el cabello brillante, y tenía un habano encendido en la boca. Mi bisabuela al verlo se espantó tanto que soltó todas las ramas que llevaba cargando, pero aún así le habló con respeto. «Ay, mijito, me espantó. Está perdido, muchacho». Aquel hombre la miró serio. Con una voz profunda y ronca le dijo: «No estoy perdido. Vengo a hacerme presente para que me veas, para que creas en mí». Ella pensó y aseguró que tal vez era un nieto lejano. Le preguntó que cómo se llamaba y él le respondió: «A mí me llaman de muchas formas. Cada tanto cambio de nombre». Esto la desconcertó, pero aún así siguió conversando. Le dijo que por qué tan temprano estaba aquí. Aquel hombre no respondió, solo la miró sonriendo con una boca cerrada. Mi bisabuela no recuerda cómo pasó, pero cuando menos se dio cuenta, las ramas que había soltado ahora estaban en los brazos de aquel hombre. Él se las ofreció como si se las regresara con respeto.
Ella, todavía algo confundida, le dijo: «Venga, acompáñeme, le doy un cafecito. Está muy oscuro y hace frío». Ambos subieron la barranca y caminaron por una calle de tierra. El silencio los rodeaba, pero se escuchaban pasos a su lado. Era como el trotar de un caballo o el de una mula. Mi bisabuela giraba la cabeza buscando, pero no veía nada. Solo iban los dos. «Qué raro. ¿Usted escucha eso? Como que viene un animal, pero no lo veo», le dijo mi bisabuela. Aquel hombre no dijo nada, pero mi abuela ya estaba asustada, y por aquel miedo, varias ramas se le cayeron nuevamente. Al agacharse a recogerlas, bajó también la lámpara de vela, y ahí vio algo que la hizo gritar. Aquel hombre no tenía pies. Aquel hombre tenía patas de cabra, negras, cubiertas de pelo con pezuñas brillantes. Ella gritó tan fuerte que su voz se quebró, pero sus piernas no le respondieron para correr. Ella se desplomó en el suelo. La lámpara se cayó y las ramas también. Y justo cuando pensó que el hombre se le iba a echar encima, se escucharon voces. Varias puertas se abrieron. Vecinos salieron de su casa corriendo a ayudarla. Pero aquel hombre ya no estaba. Ni huellas, ni olor a tabaco, nada. Solo mi bisabuela temblando, llorando, con la cara pálida. Ella les contó lo que había visto, y una señora grande le dijo con un tono de regaño: «Ay, vecina, y si le ocurra volver a salir a estas horas, ¿no sabe que el diablo anda por aquí en Semana Santa?». Desde ese día, mi bisabuela jamás volvió a salir de madrugada en estas fechas, y a sus hijos y nietos les prohibió lo mismo. Hasta la fecha mi madre cree esta historia, al igual que muchos familiares, y yo tengo estrictamente prohibido salir de noche en Semana Santa. Buenas noches, Santiago y audiencia. Hoy quiero que conozcan una historia que sucedió en mi calle, en la casa donde viví toda mi infancia. Ahí había algo que siempre nos incomodó. Justo al lado de nuestra casa, aún se encuentra una iglesia vieja, abandonada desde hace años. Y es que cuando yo era niño y la calle apenas se estaba formando, esa iglesia era el único lugar donde los pocos vecinos iban a misa. La mayoría de los que fallecían del pueblo dejaban a los difuntos ahí para velarlos. Y cada día de Semana Santa tocaban 3 veces la campana de la iglesia. Esa era la tradición de aquella iglesia. Pero con los años, cuando se empezó a poblar más la zona central, construyeron una nueva iglesia en el centro. Todo lo que tenía la iglesia de mi calle lo traspasaron a la nueva. Y la vieja iglesia quedó cerrada, olvidada y llena de historias. Conforme pasaban las semanas, los vecinos decían cosas. Muchos aseguraban que ahí se aparecían sombras, que a veces se escuchaban cantos de misa, llantos en la madrugada, y que si alguien se atrevía a meterse por las noches, ya no salía igual de cuerdo. Nosotros vivíamos casi al lado y no negábamos que sí sucedían cosas extrañas. Por ejemplo, los rezos en las madrugadas. Sí se escuchaban voces a veces, pero pensábamos que tal vez algunos borrachos lo hacían o algunos vagos del otro pueblo. Ellos sí iban a emborracharse ahí, tal vez. Y yo no creía mucho en eso de fantasmas ni mi familia. Hasta que después de varios meses que quedó abandonada aquella iglesia, escuchamos algo. Ya era Semana Santa. Y recuerdo que ese año me enfermé de gripa, muy feo. Así que nos salimos a vacacionar como solíamos hacerlo. Nos quedamos en casa, solo mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá se había ido a trabajar fuera toda esa semana. Todo estuvo tranquilo hasta que llegó el sábado de gloria. Eran como las 3:30 de la madrugada. Yo estaba acostado, pero no podía dormir por el malestar. El ventilador de mi cuarto hacía un pequeño zumbido y de pronto
se fue la luz. No le di mucha importancia hasta que lo escuché. Comenzó a escucharse el sonido de una campana. Era fuerte, metálico, profundo. Se escuchaba clarito que venía de la iglesia abandonada. Lo más raro de todo era que esa iglesia ya no tenía campanas. Se las habían llevado hace meses atrás, cuando la cerraron. Lo recuerdo perfectamente bien porque mi papá ayudó a bajarlas para llevarlas a la nueva iglesia. Así que no había manera, no había nada que pudiera sonar. Y sin embargo ahí estaba. 1, 2, 3 campanadas. Me senté en la cama algo confundido. Mi hermano también las escuchó porque se despertó y me dijo: ¿Tú oíste eso? Le dije que sí. Los dos nos quedamos en silencio. Nos asomamos por la ventana y uno que otro vecino ya estaba afuera. Eso en verdad fue muy extraño. Al día siguiente, ya en la tarde, mi mamá fue a comprar pan a la tienda y platicando con la señora del mostrador, escuché que alguien más también había oído las campanadas, si no es que la mayoría de vecinos. Se escuchó como a las 3 o 4, ¿verdad?, decía la señora. Sí, sonó como cuando todavía estaba la iglesia aquí, dijo mi madre. Me metí a la conversación y les pregunté que cómo podía sonar una campana que ya no existía. Ninguna me dio alguna respuesta. Con el tiempo se quedó en el olvido aquella noche. Y pasó un año nuevamente. Semana Santa había llegado y otra vez. Solo que en la madrugada del viernes. 1, 2, 3 campanadas. Por ahí de las 2 de la madrugada. Mi papá fue a ver en la primera campanada a ver qué sucedía. Y decía que el sonido venía de aquella iglesia, confirmando lo que nosotros pensábamos. Solo que no sabe cómo era posible si ahí no había nada. Durante varios años en Semana Santa, se escuchaban aquellas campanadas retumbar por las madrugadas. Se calmaron aquellos sucesos paranormales cuando ya la calle estaba más llena. De ahí en adelante ya no sucedió nada. Pero lo extraño y aterrador es que nunca hubo una campana. Con los años que pasaron ya casi nadie habla de esa iglesia. Esta sigue aquí entre nosotros al lado, entre arbustos, paredes rotas y silencio. Pero yo ni mi familia y algunos vecinos de aquí hemos olvidado esas campanadas que indican que llegó Semana Santa. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por compartirlas con nosotros y si las disfrutaron dejen su like, compartan el episodio y suscríbanse a Estación Siniestra, donde podrás sintonizar los mejores relatos de terror. Y mañana viernes también tendremos un episodio donde nos cuentan lo importante de cubrir los santos en Semana Santa. No se lo pierdan. Y bueno, mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.